Muy buenas tardes, el día de hoy hablaremos acerca de las condiciones de las estructuras o las estructuras y sus elementos. Hace una semana atrás y 2 semanas atrás estábamos comentando acerca de los esfuerzos que existen en las estructuras. Resulta que estas condiciones que vamos a ver son 3, estabilidad, resistencia y rigidez, precisamente hacen que la estructura funcione correctamente, aún teniendo en cuenta que en alguna estructura puede llegar a existir múltiples esfuerzos como los que hemos estado viendo en anteriores sesiones. Empecemos con estabilidad, la primera condición. Esta se refiere a la capacidad de poder mantenerse en pie y de no caerse. Hablamos de, por ejemplo, una pared, una columna como tal, de una construcción artificial, pero también podemos llegar a pensar en una estructura natural, en sus componentes que tengan. Cada uno de esos elementos debe estar pensado en poder llegar a tener una estabilidad. Vemos acá a la izquierda esta imagen, y esta imagen es poco estable, la que vemos al lado izquierdo. ¿Cómo la haríamos más estable? ¿O aumentaríamos su estabilidad? Podemos llegar a tener estrategias como por ejemplo esta, en darle una base a justamente ese elemento que estamos agregando en la estructura. Si le damos una base, como sucede en este caso, podemos llegar a otorgarle a ese elemento mayor estabilidad. Pero también podemos llegar a usar diferentes cables para poder llegar a sujetarlo directamente a la superficie donde va a estar apoyado ese elemento. De estas dos formas podemos llegar a pensar en otorgarle mayor estabilidad a algún elemento de la estructura. Nuestra segunda condición, resistencia. La resistencia es la capacidad de soportar esfuerzos sin romperse. Si nosotros recordamos el esfuerzo de flexión, por ejemplo, lo recordamos como dándole aquel esfuerzo en donde le ejercemos un peso a algún elemento y este elemento va a tender a romperse, a quebrarse. Precisamente, cuando un elemento está soportando un esfuerzo de flexión, allí está poniendo, por decirlo así, a prueba su resistencia. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar que un elemento por su material puede tener cierta resistencia, pero adicionalmente podemos llegar a hacerlo más resistente también en la forma en que lo ubicamos de pronto en las estructuras como tal a ese elemento, más allá de las condiciones que pueda llegar a tener su material. Y por última condición, la rigidez. Y aquí viene algo muy importante y como dato para recordarlo cuando estemos hablando de estructuras. La rigidez es la capacidad de soportar esfuerzos sin deformarse. Si nosotros pensamos acá que la resistencia es la capacidad de evitar que un elemento se rompa, se fracture, entonces podemos llegar a pensar que la rigidez es ese paso antes de que se fracture. Puede llegar a deformarse, pero no romperse. Entonces la rigidez es evitar precisamente que pueda llegar a deformarse gracias a algún esfuerzo que esté existiendo en el elemento. Cuando hablamos de estructuras, cuando acomodamos nuestros elementos de esta forma triangular, esta estructura triangular me genera a mí y me ofrece mayor rigidez. Si nosotros acomodamos, por ejemplo, como vemos en el ejemplo, un cuadrado, le aplicamos una fuerza hasta esta dirección, muy probablemente se deforme de esta manera. Pero si hablamos de un triángulo y le aplicamos diferentes fuerzas en las 3 direcciones o en solo una, este va a resistir, va a ser rígido y no va a llegar a deformarse. Por eso es que vemos, a veces pensamos en por qué un trípode, por ejemplo, tiene 3 patas y no 4. ¿Por qué? Porque sus 3 patas, den cuenta que forman un triángulo al momento de apoyarse en el piso. Ahí estamos pensando en que ese triángulo va a tener mayor estabilidad. En el caso del trípode, para mantenerse en pie, en este caso va a tener mayor rigidez. Dicho estas 3 consideraciones o condiciones para que dentro de una estructura todo funcione de la mejor forma, ahora vamos a hablar acerca de los elementos que existen dentro de las estructuras.
Encontramos varios elementos dentro de las estructuras artificiales y cada uno de estos elementos puede llegar a estar sometido a un esfuerzo en específico, pero lo que debemos siempre pensar es que todos y cada uno de esos elementos siempre deben estar cumpliendo las condiciones que vimos con anterioridad. Justamente, aquí nos están diciendo entonces que las estructuras están constituidas por varios elementos, la mayoría de las estructuras cuando hablamos de estructuras artificiales, y están diseñados para soportar diferentes esfuerzos. Bien, el primer elemento tenemos 6, el primer elemento es cimientos. Acá tenemos un cimiento, se sitúa por debajo de la tierra. Lo pensamos y podemos llegar a pensar que es equivalente de pronto a las raíces de los árboles. Las raíces de los árboles ayudan a que pueda llegar a generar un agarre de pronto y pueda llegar a generar una estabilidad. Entonces eso mismo podemos pensar que es un cimiento en una construcción, en una estructura. Nos puede llegar a generar una estabilidad justamente a lo que vayamos a levantar o a construir. Los cimientos por lo general se realizan con un material que se llama hormigón. Este hormigón es, para reconocerlo, es una mezcla entre arena, entre agua, entre cemento y entre piedritas pequeñas, como piedras que uno encuentra cuando está en el campo y va caminando por campo abierto y encuentra piedritas chiquiticas. Esas piedritas chiquiticas también hacen parte del hormigón y se mezcla, se hace una mezcla con todo lo anterior dicho y forma lo que llamamos el hormigón. Cuando esto ya se aplica como tal, como cimiento, también pues va a generar que se seque y se endurezca, y esto va a hacer que sea fuerte, que dé una estabilidad, una rigidez como tal, como base, una estabilidad a toda nuestra construcción. Nuestro segundo elemento, los pilares. Los pilares son las barras verticales. Estas son las que uno llamaría columnas de pronto en nuestra casa o en cualquier otro espacio. Estas barras verticales están diseñadas para poder soportar el esfuerzo de contención. Entonces, toda barra vertical que encontremos en una construcción sabemos que se va a llamar pilar. Las que son redondas, normalmente a estas las denominamos columnas. Nuestro tercer elemento, las vigas. Las vigas son barras horizontales, entonces los pilares son las verticales y los horizontales se llaman vigas. Y estas están especialmente diseñadas para soportar el esfuerzo de flexión. Podemos encontrar vigas huecas, como en este caso, o vigas que son compactas como tal. Por acá tenemos otro elemento, nuestro cuarto elemento, que es el arco. El arco es un elemento de forma curva, da una forma curva y sirve para cubrir o para rellenar el hueco que puede llegar a darse entre un pilar y otro pilar. Démonos cuenta, aquí tenemos justamente la parte de arriba como la base, o podemos llegar a pensar acá se diseñó de pronto de tal forma, pensándolo en forma del anterior que vimos de viga, y acá tenemos un pilar y acá tenemos otro pilar. Para hacer esta estructura más resistente a las fuerzas y al peso que pueda llegar a colocarse encima, se rellena todo este espacio entre pilar y pilar, dándole una forma curva, una forma de arco. Esto hace que cuando este espacio se rellene pueda llegar a someterse a una resistencia mucho mayor. Por acá tenemos los tirantes. Los tirantes son cables de acero y eso soporta la tracción. Cuando nosotros hablamos de tracción también estamos referenciándolo a la tensión. Entonces tensión y tracción son sinónimos al momento de llegar a pensar que se está ejerciendo una fuerza o un esfuerzo. Sirven para aumentar la resistencia y la estabilidad de las estructuras. Entonces nosotros podemos de pronto encontrar puentes que están diseñados directamente con este tipo de arcos o que de pronto están diseñados con tirantes. Estos dos elementos me están ayudando también a lo mismo, similares, me otorgan estabilidad a las estructuras y resistencia.
Los tirantes se pueden colocar en múltiples posiciones para poder llegar a otorgarle este atributo a las estructuras. Y por último, nosotros tenemos las cerchas como último elemento. Las cerchas es la unión de diferentes elementos resistentes que adoptan como tal la formación de celdas triangulares. Como vimos anteriormente, atrás, devolvámonos, que la rigidez es soportar el esfuerzo para no deformarse y la forma geométrica, por decirlo así, que ofrece mayor rigidez es el triángulo. Por eso, cuando hablamos de cercha, en este caso, las cerchas pueden estar construidas hacia lo largo o pueden llegar a tener esta forma triangular o cualquier otro tipo de forma. Pero lo que nos identifica o nos hace llegar a entender que es una cercha es su estructura interna, cómo la hicieron, cómo la construyeron con todos los elementos internos, formando triángulos. Entonces es una cercha, aquel elemento que está constituido, está uniendo varios elementos, en este caso pues podemos pensar que son varillas, y forma internamente celdas triangulares. Si un triángulo puede llegar a notarse como una base o como una forma que nos otorga rigidez, una cercha entonces pues nos va a aportar muchísima más esta característica de rigidez para una estructura. Un ejemplo que encontramos en nuestro alrededor son por ejemplo los invernaderos. Los techos de los invernaderos e incluso algunos techos de casas están consideradas, si ustedes miran en su esqueleto como tal, están construidas algunas partes de esas estructuras o los techos con cerchas. Y como tal vez ejercicio para que ustedes interioricen estos conceptos con sus respectivos significados, podemos llegar a generar algún material que nos permita llegar a recordar los conceptos, por ejemplo, como un crucigrama. Entonces los invito a que, como actividad de refuerzo para estas temáticas que vimos el día de hoy, estos conceptos mejor, realicemos un crucigrama que puede que no sea tan grande, puede que lo hagamos de 6 palabras verticales y 6 palabras horizontales, sería suficiente, y escribamos con sus propias palabras las pistas que representarían a cada uno de los conceptos, para así poder interiorizar lo visto el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.